Este es el segundo encuentro, ¿no? Y último encuentro sobre gestión inteligente de datos, ¿no? En la clase pasada, en el encuentro pasado, hablamos de por qué era relevante la temática de los datos, ¿no? Hablamos de cómo cambian las economías, de cómo cambió la tecnología, cómo el entorno económico y social está cambiando, y eso genera transformaciones tecnológicas que son importantísimas. Hablamos de la cuarta revolución industrial, ¿no? Tratamos de entender cómo llegamos hasta acá, ¿no? ¿Por qué hoy en día los datos son tan relevantes? ¿Por qué son tan importantes? ¿Y por qué deberían ser centrales para los gobiernos? Entonces empezamos hablando de que eran importantes para el sector privado, que tenían un valor económico. Yo les hablaba de esta metáfora, esta idea de estar parado arriba de un tesoro, ¿no? De que estamos parados arriba de un tesoro y ese tesoro son los datos. Antes era el petróleo, hoy son los datos. Entonces, el encuentro pasado hablamos de todo eso, ¿no? De cómo hoy los datos pasaron a ser preponderantes en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente para el sector privado, cómo los datos son claves en nuestras interacciones a través de plataformas, cómo nosotros estamos como ciudadanos, como miembros de la sociedad, estamos interconectados a través de redes sociales predominantemente de manera sostenida, y cómo estos cambios eran importantes para los gobiernos, cómo los gobiernos tenían que hacerse eco de todas estas transformaciones que estamos viviendo, porque de lo contrario no van a poder tener relaciones de calidad con los ciudadanos, no van a poder aprovechar todo el potencial de los datos para mejorar la calidad de los servicios y de las políticas públicas, y van a terminar distanciados de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, al final de la clase, la segunda mitad de la clase pasada, hablamos de cómo gobernar los datos, ¿no? Esta idea de que los gobiernos tienen grandísimos volúmenes de datos, que los tienen que saber aprovechar, ese volumen de datos es el tesoro que yo les hablaba la clase pasada, y hay que desenterrarlo. Entonces, ¿cómo lo desenterramos y cómo le extraemos valor a los datos, ¿no? Eso fue lo que hablamos en la segunda parte del encuentro cuando hablamos de gobernanza o gobierno de los datos, ¿no? Que yo les explicaba que los gobiernos tienen que tener una política para gobernar los datos, tienen que tener una oficina o una agencia, algo, ¿no? Una unidad dentro del organigrama del Estado dedicada a pensar la política que le permita a los gobiernos gestionar esos datos, aprovecharlos, sistematizarlos, archivarlos y también publicarlos, ¿no? De todo el acervo, de todo el inventario de datos que tiene un gobierno, ¿no? No todos los datos, y esto ya vamos entrando en lo que nos toca hoy, no todos los datos son públicos, ¿no? No sé si están familiarizados, imagino que no todos, con la legislación, ¿no? Y con el derecho al acceso a la información pública. A ver, lo cuento rápido. Básicamente hay un derecho humano fundamental que tenemos todas las personas, que es el derecho al acceso a la información pública, es decir, acceder a la información que está en manos del Estado. No voy a entrar en discusiones de ciencia política o de teoría política, pero básicamente el Estado es, digamos, es producto de una delegación que le hicimos todos los ciudadanos, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo en algún momento, cuando fue evolucionando la sociedad, y dijimos, bueno, para poder convivir mejor, alguien se tiene que encargar de la seguridad, alguien se tiene que encargar del monopolio de la fuerza, alguien se tiene que encargar de construir los caminos. Bueno, ese alguien es el Estado, los gobiernos, ¿no? No es lo mismo gobierno-Estado, pero para este fin sirve aclararlo. Eh, entonces, de esa delegación, ¿no? Digamos, el Estado es responsable de hacer muchísimas cosas y tiene muchísima información, pero esa información es pública, es de todos nosotros. Esto no es algo que se discute o no es algo controvertido hoy en día, está totalmente aceptado. La información que está en manos del Estado es pública. Y esto lo reconoce el derecho al acceso a la información pública, que es un derecho que está contenido en muchas constituciones y en muchas leyes que prácticamente hoy todos los países de América Latina, salvo Nicaragua, Venezuela, creo, todas tienen leyes de acceso a información pública que reconocen este derecho. Entonces, todos los datos que tiene el gobierno, sea, digamos, no importa de dónde los obtenga, son públicos, salvo, las leyes establecen, con todas excepciones, ¿no? Datos que tengan que ver con la privacidad de las personas. Bueno, en la clase anterior ponía el ejemplo de una historia clínica. Si un gobierno tiene una historia clínica de una persona que va al hospital público, y tiene información personal, confidencial de esa enfermedad, esa información que tiene el Estado no es pública, ¿no? Es de uso privado, ¿no? Entonces, hay restricciones, pero
de nuevo, todos los datos que maneja el Estado deberían ser de acceso público. Entonces, los gobiernos, cuando empiezan a gobernar sus datos, tienen un dilema, y es tanto un dilema como una obligación. Tienen que dar esos datos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, en este contexto aparecen las discusiones sobre transparencia y sobre datos abiertos, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Datos que el gobierno tiene que abrir, tiene que publicarlos. Publicar y abrir no es lo mismo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Publicar es poner un dato, poner una base de datos, puede ser en cualquier formato. Digamos, yo la puedo publicar, de hecho la puedo publicar en un Excel, la puedo publicar en un PDF, la puedo publicar en un Word, puedo poner una foto de las series de datos, eso estaría publicando los datos. Ahora, publicar datos en formatos abiertos es otra cosa. Y cuando los gobiernos diseñan sus políticas de gobernanza de los datos, empiezan a sistematizar la forma en que se recopila la información, empiezan a capacitar a sus recursos humanos para que reconozcan esos activos de datos que tienen, que reconozcan esos, como decimos, conjuntos de datos y los empiecen a archivar y a albergar y a procesar de acuerdo a las directrices. Los gobiernos pasan a tener grandes cúmulos de datos. Y la última fase del ciclo de vida de un dato tiene que ver justamente con su publicación, ¿no? En la última etapa del ciclo de vida de los datos, el gobierno tiene que decidir si los publica o no. Y esa publicación hoy en día se pretende o se espera que los datos sean publicados por defecto. Es decir, salvo orden en contrario, todo dato es publicable, ¿no? Salvo restricción normativa en contrario, salvo que una ley o una norma disponga lo contrario, todos los datos tienen que ser eventualmente publicados por los gobiernos y lo ideal es que lo hagan en formato de datos abiertos. Entonces hoy vamos a dedicar un poco la clase a ver qué es esto de los datos abiertos, para qué sirven, qué ventajas tienen y dónde están hoy las mejores prácticas en este sentido. Así que ahora les voy a compartir una presentación. Entonces hoy en este segundo encuentro vamos a hablar un poco más, la clase pasada hablamos de gobernanza de datos, hoy vamos a hablar de datos abiertos. Y quisiera contarles cómo llegamos a hablar de datos abiertos, ¿no? Lo voy a contar muy resumidamente, pero hay dos grandes movimientos en materia de transparencia y publicación de datos que explican cómo llegamos hasta acá. El primero tiene que ver con los avances tecnológicos, ¿no? Con la transformación digital del Estado, con la capacidad de los gobiernos de generar información, de generar bases de datos, de recolectar información, de guardar esa información en un servidor, ¿no? Esto generó que muchos activistas, especialmente en Estados Unidos, en menor medida en Europa, especialistas que se llamaban, en algunos casos, se les decía hackers cívicos, ¿no? Eran hackers que no buscaban generar un daño, sino que buscaban generar un bien a la sociedad, ¿no? Empezaron a reclamarle a los estados que pongan a disposición del público las bases de datos que tenían, ¿no? Para que ellos pudieran examinar esos datos, ver qué valor tenían, digamos, se puede hacer muchas cosas. Un ejemplo que siempre doy, Estados Unidos tiene una página web donde hace mucho tiempo que publica bases de datos, ¿no? En formato abierto. Y el público, la academia, los activistas, los especialistas en datos, digamos, navegan esa página y encuentran datasets y a veces se les ocurren cosas para hacer con esos datasets. Por ejemplo, había una base de datos publicada ahí que tenía toda la información de los aeropuertos de Estados Unidos, ¿no? Cuántas aerolíneas salían de cada aeropuerto, qué aerolíneas eran, cuántos vuelos tenía cada aerolínea en cada aeropuerto, cuál era el lugar de destino, si salían con demoras, si salían puntuales, si cancelaban los vuelos, etc. Con esa base de datos gigantesca, una persona hizo una aplicación que te permite saber en qué aeropuerto las aerolíneas son más puntuales, cancelan menos, hay menos demoras en las conexiones, etc., ¿no? Entonces es una aplicación que uno entra y en ciudades como por ejemplo en Nueva York, en Estados Unidos, hay creo que al menos 3 o 4 grandes aeropuertos, ¿no? Entonces uno puede elegir desde qué aeropuerto viajar. Entonces esta aplicación te permite saber en qué aeropuerto tenés menos fila de espera para pasar seguridad, digamos, si en ese aeropuerto American Airlines o United Airlines o la que sea es más puntual que en alguno de los otros, etc. Entonces, los datos tienen un valor, ¿no? Potencial, digamos,
se mantiene dormido hasta que alguien, un activista, un experto, una ONG, un área de gobierno, descubre ese valor, ¿no? Le encuentra valor a esos datos. Por eso es importante que los datos se publiquen. Entonces, bueno, hay toda una corriente que tiene que ver con este mundo de los activistas, de los hackers cívicos, que viene reclamando a los gobiernos desde hace mucho tiempo que publiquen información, que publiquen bases de datos en las páginas web de los gobiernos. Y después, eso en paralelo, aparece otro movimiento que tiene que ver más con la foto que puse acá de Obama, que algo conté por arriba la clase pasada, que es que en el año 2009, cuando Obama es electo presidente, al segundo día de gobierno emite un memorándum que se llama Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto, donde le pide a todo su gobierno, básicamente le dice, lo pueden googlear, es fácilmente accesible en internet, le dice, bueno, mi gobierno tiene que ser transparente, tiene que ser participativo y tiene que ser colaborativo. Y formula una pequeña definición de qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, esta directriz tan potente, tan concisa, digamos, y tan importante para el gobierno de Obama, digamos, derivó en lo que se llamó posteriormente el movimiento de gobierno abierto, ¿no? Obama en este memorándum se llamaba Memorándum de Gobierno Abierto y Transparencia. Esto dio lugar a un movimiento global que tiene lugar en todo el mundo hoy, donde se promueven por prácticas de gestión pública que incorporen los valores del gobierno abierto. Hoy cuando nosotros hablamos de gobierno abierto, hablamos, digamos, hoy hay una definición bastante uniforme a nivel mundial, que es que, bueno, un gobierno abierto es aquel que tiene un componente fuerte de transparencia, de colaboración y de participación ciudadana. Cuando Barack Obama deja la presidencia de Estados Unidos, no, perdón, antes, un poco antes, funda un organismo internacional que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto. Si a alguno de ustedes les interesan estos temas de transparencia, participación ciudadana, de cómo mejorar la calidad de la gestión pública, les recomiendo que busquen esta página porque tiene muchísima información, tiene información en varios idiomas, no en todos, pero hay muchísima información en español. Uno puede ver qué está haciendo cada país en estos temas. Se lo voy a dejar acá en el chat. Y en inglés se llama Open Government Partnership. Ahí hay mucho material sobre datos abiertos, ¿no? Bueno, este organismo internacional lo conformó Estados Unidos con apoyo de Inglaterra, de Brasil y otros países. Creo que eran 11 países en 2009. Hoy son más de 80 gobiernos, o sea, más de 80 países, y creo que hay más de 150 gobiernos subnacionales, ciudades, provincias de distintas partes del mundo que integran esta alianza. A mí me tocó en el año 2016 liderar el programa de gobierno abierto de la ciudad de Buenos Aires y fuimos junto con otras 14 ciudades, fuimos no sería tanda, el primer grupo pionero de gobiernos subnacionales que promovían políticas de gobierno abierto y que fueron aceptados por esta alianza de gobierno abierto como miembros. Hoy hay varias ciudades de Argentina y varias provincias que son miembros de este espacio. Y como les decía, este paradigma de gobierno abierto fue tomando forma a través de múltiples conferencias, investigaciones, el trabajo de la academia. Y en esta infografía, acá en este gráfico, se un poco trata de capturar cuáles son los temas centrales de gobierno abierto, ¿no? Ahí ven en azul transparencia y arriba ven que dice datos de gobierno abierto, usar la transparencia para monitorear políticas públicas, participación ciudadana, el que está ahí en verdes, hacer consultas ciudadanas, involucrar al ciudadano de distintas maneras, pedirle su opinión, pedirle información, hacerle una devolución de las consultas que se les hace, deliberar con los ciudadanos, involucrarlos para pensar los problemas que al gobierno le cuesta resolver, involucrarlos para tomar decisiones importantes, como si una ciudad quiere construir una nueva línea de subterráneo, por ejemplo, que es una inversión fiscal, digamos, de recursos gigantesca. Bueno, involucrar a la ciudadanía, realizar consultas, etc. Y el último pilar es la colaboración, ¿no? Cómo generar espacios de colaboración hacia adentro del gobierno, primero, entre las distintas áreas de gobierno, entre ministerios, pero luego entre el gobierno y las demás instituciones del sistema político. Principalmente, digamos, no necesariamente el Poder Judicial y el Poder Legislativo, sino me refiero a instituciones como la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
Entonces, este movimiento que hoy tiene una fuerza enorme a nivel internacional, se hizo la última cumbre de esta organización el año pasado en Estonia. Este organismo, digamos, en materia de transparencia, en este pilar de transparencia que ahí está en azul, una de las políticas que más se está promoviendo y que más ha florecido, que más se ha esparcido, que más aceptación ha tenido en todos los gobiernos, tiene que ver con los datos abiertos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá otra vez? Que es la pregunta que hago todo el tiempo. Bueno, también llegamos porque, no solamente por esta explosión de datos, por la cuarta revolución industrial, llegamos también porque hay movimientos que buscan mejorar la transparencia del sector público y también la calidad de la gestión pública, ¿no? Entonces, esto es un poco el pedigrí, la hoja de ruta de cómo hoy en día estamos hablando de datos abiertos, por qué los gobiernos nacionales en casi todos los países de América Latina tienen portales de datos abiertos, por qué los gobiernos subnacionales, especialmente las ciudades, tienen portales de datos abiertos, digamos, y cómo todo esto tiene una historia, ¿no? Una hilación que viene desde hace muchos años. Dicho sea de paso, si a ustedes les interesa esta temática, miren, busquen en las ciudades, en los sitios de gobierno de las ciudades. La ciudad de Buenos Aires tiene un portal muy bueno que se llama Buenos Aires Data, o te lo pongo ahí en el chat. Busquen ciudades de Argentina hay muchas ciudades de Argentina que tienen portales de datos abiertos para ver qué están haciendo, qué hacen con esos datos, qué datos están publicando. Y también las grandes ciudades a nivel internacional. Si ustedes miran Londres, Nueva York, San Francisco, Madrid, tienen muy buenos portales de datos abiertos donde pueden encontrar ejemplos de qué está pasando, hacia dónde va el mundo con estos temas. Y quiero conectarlo de nuevo, un segundo con lo de la clase pasada, ¿no? Que les dije. Este tema de datos abiertos es un tema de transparencia, es un tema de rendirle cuentas al ciudadano, es una buena práctica de gestión pública en sintonía con estos avances que tiene la Alianza para el Gobierno Abierto, pero se relaciona con lo que vimos en el encuentro pasado, ¿no? Con esto de poder gobernar los datos, que los gobiernos hoy tienen tantos volúmenes de datos, digamos, tantas cantidades de datos que necesitan tener políticas y una estructura para poder gobernar esos datos, ¿no? Para poder sacarle valor. Ese valor no es un valor económico, sino que es un valor político / institucional. El valor que tienen esos datos es que nos permiten mejorar la calidad de nuestras políticas públicas, ¿no? Entonces, pongo esto de nuevo por si alguno no estuvo en la clase, el encuentro pasado, hablamos de que los gobiernos tienen que tener oficinas de datos públicos o oficinas del Chief Data Officer, se conocen también como oficinas de políticas basadas en evidencias, que básicamente tienen estas tres funciones: gobernanza, marco regulatorio y ciencia de datos. Y que hay distintos modelos de estas oficinas. Algunas son oficinas que están en un ministerio muy cercano al presidente o al jefe de gobierno o al gobernador o en la jefatura de gabinete y centralizan toda la política, que es el modelo que ahí aparece como centralizado. O en el otro extremo está el modelo totalmente descentralizado, donde no hay una sola oficina para todo el gobierno, sino que cada ministerio tiene su propia oficina de datos, ¿no? Y después hay un intermedio, que es el modelo híbrido, donde hay una oficina central que tiene muchas competencias y facultades, pero no todas. Algunas de ellas están delegadas en los ministerios y por ende tienen que interactuar y tienen que consensuar algunas políticas e iniciativas. Y como les decía la clase pasada, en el ciclo de vida de los datos, ¿no? Cuando los gobiernos tienen una estrategia para los datos, el primer paso es la generación y recolección de los datos, el segundo paso es el almacenamiento y el procesamiento de los datos, el tercer paso es el intercambio y la publicación de esos datos, el intercambio entre áreas de gobierno, por ejemplo, y, eh, y la publicación, ¿no? Entonces, después del cuarto paso es el uso interno y reutilización, pero quería detenerme un segundito en esto de la publicación. O sea, es parte de la política de datos publicar esos datos, ¿no? Que podamos publicar la mayor cantidad posible de datos que tiene el gobierno y que esa publicación sea prácticamente automática, salvo que haya una directriz en contrario, que alguna base de datos no se tiene que publicar, todo lo que el gobierno tiene almacenado lo vaya publicando sistemáticamente para el público. Y esa publicación tiene que ser en formato de datos abiertos, ¿no? Ese es ahora el kit de la cuestión y qué es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son los datos abiertos?
¿Alguno de ustedes sabe de este tema? ¿Tiene una definición en mente? ¿Se imagina qué es? Si quieren pueden poner en el chat. Bienvenido, así generamos un poco de intercambio también. Yo se los voy a, como les conté la clase pasada, yo vengo del mundo institucional, no del mundo tecnológico, ¿no? Soy abogado, licenciado en ciencia política, doctor en ciencia política, entonces no soy un especialista en tecnología, pero sí desde hace muchísimos años trabajo en gobiernos, con gobiernos o en el gobierno, ¿no? Y hace muchos años atrás trabajaba en una organización de la sociedad civil que, entre otras cosas, lo que hacíamos era testear la predisposición de los gobiernos a publicar información. Perdón. Entonces, lo que hacíamos era, haciendo uso del derecho a acceso a información pública que les contaba hoy, le pedíamos información al gobierno, información puntual. Por ejemplo, que nos informe cuánto habían gastado en publicidad en el año 2007, ¿no? Entonces, a veces nos contestaban, otras veces no. Y cuando no contestaban, y acá viene la parte interesante, la forma de contestar era muy distinta, ¿no? A veces te decían, te mandaban una carta diciéndote, bueno, lo que yo gasté en 2007 fueron 3 millones de pesos. Punto. Era una nota que decía eso. A veces te mandaban fotocopias de todas las facturas de publicidad que habían contratado, ¿no? Otras veces te mandaban un pendrive con las fotitos, con los PDF de los recibos, ¿no? Otras veces te mandaban una planilla en Excel por correo electrónico donde estaba la constancia desglosado a quién habían contratado en publicidad, en qué canal, qué radio, etcétera, y cuánto habían pagado. Y otras veces te mandaban una foto de una planilla en Excel, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, esas son, digamos, formas muy distintas de contestar y cada forma tiene consecuencias, ¿no? Si vos me contestás con una foto, ¿no? Donde está una foto de una base de datos, donde está una foto donde yo veo renglón por renglón a quién contrataste, cuánto le pagaste. Si eso está en una foto, a mí me cuesta mucho sacar la información de ahí. Digamos, si ustedes los que están familiarizados con usar, no sé, documentos en Word, Excel, no se puede copiar y pegar de una foto, es muy difícil, ¿no? Es más fácil copiar y pegar si te mandan el archivo de Excel, porque ahí fácilmente podés agarrar la información, podés reorganizarla, podés cambiar, no sé, la estética de la planilla, podés cambiar el orden de la información, de los datos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya hay un tema, un uso práctico, digamos, de una implicancia práctica de cómo se dan los datos, cómo los gobiernos publican los datos. No es lo mismo si me dan, de nuevo, un pendrive con una base de datos en Excel, que si me dan 10 cajas de papel de fotocopias con copias de las facturas, ¿no? Es mucho más fácil, por supuesto, reutilizar la información, analizarla, poder acceder a la información, jugar con la información, si me la dan en un formato electrónico, en un software que sea de fácil uso, ¿no? Entonces, esta es la parte como más intuitiva de los datos abiertos, ¿no? Es decir, bueno, que el gobierno tiene que darle información en un formato que permita a que cualquiera pueda acceder a esa información, ¿no? Que pueda leerla, que pueda reprocesar la información, que pueda reutilizarla. Si me das la información en una base de datos de Excel, yo puedo tomar los datos, jugar con esa información, puedo hacer gráficos, puedo buscar relaciones causales que no son explícitas en la base de datos, etc. Entonces, los datos abiertos, y acá estoy mirando todo lo que lo van poniendo ustedes, algunos hablan de datos públicos, ¿no? No es lo mismo, o sea, no es lo mismo dato público que dato abierto, ¿no? Todos los datos que tiene el gobierno deberían ser públicos, en el sentido de que son del gobierno, ¿no? Son públicos. Después hay que ver si los publica y si los publica a disposición de la ciudadanía, en qué formato lo hace. Entonces, con esa introducción, vamos a las definiciones más duras. Bueno, ¿qué son los datos abiertos? Son aquellos datos que cualquiera puede utilizar, reutilizar y redistribuir, ¿no? Con el único requisito, la única exigencia de mencionar la fuente de los datos. Entonces, en la práctica, esto significa que un gobierno tiene que publicar los datos en un formato que a mí me permita reutilizarlos y que me permita distribuirlos o redistribuirlos, quiere decir, los pueda circular, ¿no? Y el único requisito que te tiene que pedir el gobierno para eso es que uno incorpore la fuente. Bueno, estos datos fueron obtenidos en tal fecha, de tal servidor,
de tal gobierno, ¿no? Entonces, es una de las características de datos abiertos, que sean de libre acceso y de libre reutilización y distribución. Deben ser gratuitos, ¿no? Los datos como son públicos, son del gobierno, el gobierno no puede cobrar por esto. Y tienen que ser, como les decía, altamente reutilizables. Esto quiere decir que no haya, a veces te dan una base de datos que cuando vos querés copiar y pegar no te permite hacerlo, ¿no? Te lo dan en formatos que uno no puede recircular la información, o hay restricciones legales, te dicen, te doy esta información, pero no puedes distribuirla ni reutilizarla. Entonces, la característica central es esta, ¿no? De ser abierto es que sea accesible, reutilizable, redistribuible, que sea un dato que a mí me permita hacer lo que quiero con esa información. Quiero hacer gráficos, quiero hacer una nueva planilla con esos datos, probar un orden distinto, analizarlos de la manera que sea. Entonces, esa es la base de lo que es un dato abierto. Piensen, volviendo a lo que yo les contaba antes, una foto. La diferencia que hay con una foto de información. Cuando vos mandás una foto de una página de una base de datos, yo veo información, pero no puedo utilizarla. Tengo que copiar numerito por numerito en una base de datos o en un Excel, ¿no? Y eso me genera un tiempo gigantesco. Si yo te pido la base, no sé, de usuarios de la SUBE, por ejemplo, que son millones de la tarjeta SUBE que se usa en Buenos Aires y en muchas otras ciudades para el transporte público, digamos, son millones de registros. Me puedo pasar una vida cargando la información. Bueno, si me la das en el formato correcto que establece la definición de datos abiertos, no tengo que recargar la información. La puedo copiar, pegar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer abordaje a qué son los datos abiertos. Y un poco más hacemos doble clic en qué significa que sean reutilizables, ¿no? Bueno, el gobierno va almacenando conjuntos de datos y al momento de publicarlos, esos datos tienen que ser datos completos, ¿no? No podemos sacar columnas o sacar categorías o algún rubro de información. Tienen que ser datos que tienen que estar proporcionados a tiempo, ¿no? No hay que no hay que publicar las bases de datos 5 años después, 10 años después. Es muy importante que las publicaciones sean al momento que esa base de datos está limpia y está en condiciones de ser publicada, bueno, que sea puesto en el portal de datos abiertos, que sean datos que sean, como les decía hoy, accesibles, que sean procesables por máquinas, que estén en lo que llaman formatos no propietarios y que no tengan ninguna característica de discriminación ni ninguna restricción para su uso, ¿no? Entonces, de acá lo que quiero resaltar, esto de la completitud, que no se puede tomar la decisión de sacar algunas partes de los datos al momento de publicarlos, que sean publicados en tiempo apropiado, no digo en tiempo real, pero sí en tiempo apropiado, y que tienen que ser procesables por máquinas, ¿no? Digamos, esto significa que un software o que determinada tecnología te permite, digamos, procesar esta información fácilmente. Porque como vamos a ver ahora, digamos, los grandes volúmenes de datos deben ser procesables a través de máquinas, a través de medios electrónicos, de lo contrario es una tarea que toma muchísimo tiempo o a veces es imposible de realizar, ¿no? No podemos correr algoritmos o herramientas de aprendizaje de máquinas digamos, en pocos volúmenes de datos. Entonces, al momento de publicar los datos, tenemos que tener en cuenta estas características en torno a la reutilización. Y acá les quería contar algo que es más reciente, que empiezan a aparecer discusiones y debates y miradas de los datos abiertos que publican los gobiernos que son interesantes. Una que me parece muy relevante es esta idea de que hay datos abiertos de alto valor. En realidad, como les decía al principio, ¿no? Todas las bases de datos tienen un uso potencial interesante. Nunca sabemos qué información es útil o tiene un valor. Eso ocurre de manera, les diría, prácticamente azarosa. Y les voy a dar un ejemplo. Como les contaba, yo vengo del mundo, en algún momento trabajé en la sociedad civil y le pedí información a los gobiernos
y a veces cuando le pedíamos información, había información que no te la querían dar porque decían que era sensible, que era de alto valor. Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cuánto gastan, cómo ejecutan el presupuesto, cuánto gastan en publicidad oficial, digamos, o pedir las declaraciones juradas de los funcionarios y funcionarias? Bueno, esa información consideran que es de alto valor político porque es sensible, ¿no? Esta idea de qué es valioso y qué no es valioso, no. Para mí la información que antes pensaba que la información valiosa era la información vinculada a declaraciones juradas, a gasto presupuestario, etc. Sin embargo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los años hay un área que hace un censo de árboles, ¿no? Hace un censo de todos los árboles que hay en la ciudad, ¿no? Va cuadra por cuadra levantando información de qué árbol hay, si hay no sé, si hay un paraíso, si hay un plátano, lo que sea, ¿no? Y se hace una base de datos enorme. Eh, Esa base de datos está publicada en el portal de datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando a mí me preguntaron qué me parecía esa base de datos, yo dije, bueno, no es relevante, ¿a quién le interesa eso? ¿No? Sin embargo, con el tiempo fui viendo que el diario La Nación, ¿no? 4 veces al año hace una nota, página completa, sobre árboles, usando la información del censo de árboles que está publicado en el portal de datos abiertos. ¿Y qué ponen en esas notas? Bueno, ponen cosas que yo no pensé que, no sé, de nuevo, no lo había imaginado, pero ponen cosas que para nosotros son importantes. Por ejemplo, dicen, si ahora estamos en primavera, cuando la nota de primavera, ¿no? Dice, les vamos a marcar dónde están los árboles que más alergia le generan a las personas. Y hablan de cuánto, por ejemplo, el árbol que más alergia genera es el plátano, porque larga como un polvillo y una pelusa que es muy molesta en primavera, a principios del verano. Entonces, en la nota explica cuántos plátanos hay en la ciudad de Buenos Aires, cuáles son los barrios donde hay más plátanos, qué alergias generan, etc. Entonces, esa información que para mí era irrelevante antes, termina teniendo una importancia social muy alta. Digamos, en los medios de comunicación es información relevante, los periodistas la usan y los ciudadanos leen esas notas e interactúan en esas notas porque dejan comentarios, dicen, sí, en mi cuadra hay plátanos, sí, la alergia es tremenda, otro dice, corten todos los plátanos, ¿no? Pero con esto quiero mostrar que nunca podemos adelantar con certeza qué base de datos es importante, qué conjunto de datos es importante. Entonces, por eso hay que publicar todos los datos. Dicho esto, hoy se está hablando de los datos abiertos de alto valor, ¿no? Que son datos que tiene el sector público que están asociados a impactos importantes en términos sociales, económicos, políticos o medioambientales, ¿no? Son datos que ya de antemano ya sabemos que son útiles, ¿no? Ya sabemos que son datos que, que tienen distintas aplicaciones, ¿no? Eh, Ahora voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Pero básicamente estos datos abiertos de alto valor, hay algunas estándares que se piden para su publicación, es que sean publicados de manera gratuita, también que sean en formatos legibles por máquinas y que sean hechos, que se puedan acceder de manera automatizada a través de APIs, y que este acceso a través de APIs sea en tiempo real y de manera masiva. ¿Qué datos, por ejemplo, vamos a ver ahora varios casos de datos abiertos que son de alto valor público? Por ejemplo, los datos de calles que están en reparación, ¿no? Vamos, ¿a quién le puede interesar una calle que está cortada porque están podando o porque están reparando baches o porque están haciendo una zanja porque están pasando las nuevas cloacas, etcétera? Generalmente a la persona que vive en esa cuadra, al vecino, ¿no? Y eso no es menor, eso es importante. Es importante que los vecinos sepan qué está pasando en su cuadra, cuánto tiempo va a estar cortada, etc. Pero también es muy importante, por ejemplo, para las empresas de colectivo, porque tienen que de antemano calcular si tienen que reformular la ruta del colectivo. También es importante para una empresa de transporte y de logística, una empresa que transporta lo que sea, cualquier tipo de insumo, caños, ladrillos, lo que sea. Si van a cortar alguna arteria, alguna avenida muy importante de la ciudad, es importante que lo sepan antes porque tienen que rediseñar el circuito que van a hacer. A lo mejor, si es digamos, producto de esos cambios, la ruta que tienen que hacer es mucho más larga y por lo tanto es más costosa y por lo tanto el valor del flete aumenta. Entonces, es bueno que tengan esa información para que se la puedan compartir con sus clientes por adelantado, ¿no?
hay otra información, por ejemplo, la cantidad de permisos de construcción que se otorgan en una ciudad, ¿no? Es un dato que tiene implicancias. Por ejemplo, las empresas de construcción pueden saber, bueno, si el mercado de la construcción se está moviendo o no. Las empresas que venden materiales de construcción también pueden ajustar la mercadería que van comprando para poner a disposición del público, para tener a la venta, en función de la cantidad de permisos. Si ellos saben a principio de mes cuántos permisos se dieron el mes pasado, y si ven que hay un crecimiento enorme de los permisos de construcción, pueden decir, bueno, tengo que comprar más cemento, más ladrillos, más caños, más cables, etc. Asindar, que es la empresa que produce materiales de acero en Argentina, usa la información que publica el gobierno de la ciudad sobre permisos de construcción para regular su producción industrial de acero todos los meses. Lo usa como un indicador de la demanda que va a tener y por ende, si hay más permisos, aumenta su producción, si hay menos permiso, baja su producción, ¿no? Pero miren la importancia que tienen estos datos. Una pyme, también una pequeña empresa, también puede usar esta información para tomar decisiones empresariales o comerciales. Entonces, vemos que dentro de todos los datos que publica un gobierno, ya hay algunos que podemos decir que son de alto valor. Y estamos especialmente interesados en que los publiquen, porque nos ayuda a mejorar la eficiencia en el sector privado, porque nos ayuda a mejorar la productividad, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones de distinto tipo. Entonces, esto de los datos abiertos, que parece medio tecnológico, medio de avanzada, de última generación, y lo es, tiene mucha importancia para la política, tiene mucha importancia para la gestión pública, tiene mucha importancia para la sociedad, ¿no? El uso de datos abiertos puede hacer que los gobiernos mejoren su relación con la ciudadanía, ¿no? A través de las políticas de transparencia, a través de las políticas de colaboración, pero publicando datos abiertos y abriendo datos a la comunidad, se puede mejorar el vínculo entre gobiernos y ciudadanos. También los datos abiertos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, generan nuevas oportunidades de negocio. Hay nuevos sectores de la economía que están vinculados con los datos abiertos, que generan empleo y generan grandes niveles de facturación. O sea, cuando un gobierno publica información en formato abierto, está ayudando a que se desarrollen nuevos negocios, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, al igual de lo que hablamos el encuentro pasado, ¿no? La publicación de datos en formatos abiertos puede generar mejoras en la toma de decisiones hacia dentro de los gobiernos. Entonces, eso genera mejor calidad de las políticas públicas, mejor calidad de los servicios públicos. Entonces, los datos abiertos no son una cuestión de una moda pasajera de tecnología, sino que son son un elemento central en la nueva gestión pública, ¿no? La idea del gobierno abierto y de los datos abiertos son conceptos centrales en todas las buenas prácticas que hay hoy en día en materia de gestión pública. En otras palabras, vamos, son herramientas que ayudan a gobernar mejor. Y hoy los gobiernos que funcionan muy bien, si ustedes miran, van a ver que tienen políticas de gobierno abierto y tienen políticas de datos abiertos y tienen un portal donde publican esta información. Dicho eso, no sé si lo había aclarado antes, pero bueno, la forma de llevar a la práctica esto es tener una página web, que el gobierno tenga una página web, se llaman portales, donde van publicando toda esta información. Vamos a dejar un segundo la presentación. Les voy a mostrar el portal, a ver, ya que veníamos hablando, lo que más conozco es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si lo tengo a mano. Sí, acá está. ¿Qué es un portal de datos abiertos? ¿Cómo se ve? Bueno, vamos a verlo. Ahí se puede tocar. Ahí lo estamos viendo. Este es el portal, la página de entradas del portal de la Ciudad de Buenos Aires de datos abiertos. Se llama Buenos Aires Data. Y acá se van publicando todos los datasets, todas las bases de datos. Si ustedes miran acá a la izquierda de la pantalla donde dice temas, te da como una categoría, digamos, cómo están clasificados. Hay datos, hay bases de datos de administración pública, hay bases de datos vinculados al COVID-19,
cultura y turismo, desarrollo humano, economía y finanzas, educación, género, salud, seguridad. Hay muchísimas categorías. También podés navegar en función de quién es el que está publicando. Son datos, por ejemplo, jefatura de gabinete es el que más datasets publica, 81 bases de datos. Después Hacienda y Finanzas, 64, el Ministerio de Salud, Cultura, Ambiente, etc. Y también podemos buscar por etiquetas, ¿no? Para saber de qué son esos temas. Cambio climático, salud, transporte, COVID, etc. Y acá donde ustedes ven digamos, la parte central de la página, donde dice traslados COVID, abajo dice viajes en transporte público, son cada una de las bases de datos. Ustedes hacen clic en ellas, hagamos clic en esta, traslados COVID, y vemos, bueno, quién lo publicó. Dice Secretaría de Transporte y Obras Públicas, dentro de Jefatura de Gabinete de Ministros. Hay una pequeña descripción de qué se trata esa base de datos. Dice traslados realizados por taxis y micros a unidades febriles de urgencia, barrios vulnerables y hoteles en el contexto de la pandemia del COVID-19. Conjunto de datos súper específico, ¿no? Los traslados que realizaron los taxis y micros de personas que estaban con fiebre en el contexto de la pandemia. Ven que la cantidad y la especificidad de las bases de datos es gigantesca. Y acá lo pone en dos formatos. Lo pone en formato CSV, que es el que está en amarillo acá. Este lo veamos. Perdón. Bueno, está en formato CSV y abajo está en formato XLSX. Entonces podemos descargarlo de cualquiera. Si yo aprieto descargar acá, lo voy a hacer, se va a ver la pantalla, ¿no? Ven cómo acá me aparece dataset traslados COVID-19. Ya me bajé el dataset. Ahora yo tengo esa información en mi casa y puedo abrirla, jugar con esa información, explorarla, reorganizarla. Esta idea que les contaba del uso y reuso y reutilización de la información, ¿no? Y acá en esta parte que dice información adicional, tiene algunos datos más sobre esta base de datos, ¿no? Importante está la fecha de publicación. Esto se publicó por primera vez el 10 de mayo de 2021 y fue actualizado por última vez el 27 de febrero de 2024, ¿no? Entonces eso es muy importante, que en el portal aparezca este tipo de información. Entonces, bueno, volvemos para atrás. Cuando ustedes miran el portal van a encontrar, perdón, se me fue el clic, van a encontrar un montón muchísimos certificados urbanísticos, uniones civiles convivenciales, ¿no? La gente que va al registro civil y en vez de hacer un matrimonio, hace una unión civil. El dataset de nombres, miren esto, el dataset de nombres, ¿no? Es en el último año, cuáles fueron los nombres de las personas de los chicos y chicas que nacieron, ¿no? Entonces, esto también lo usan mucho en los medios de comunicación. Un par de veces al año aparece la nota sobre los nombres de moda en el 2023, ¿no? Y te aparece la comparación de cuáles son los 10 más usados en 2023 comparados con el año anterior, etc. ¿Ven? Acá hay información del registro civil, matrimonios, divorcios, etcétera, etcétera. Información de sueldo de funcionarios. Acá aparecen temas que son importantes de transparencia, de corrupción, ¿no? Esto es muy importante que los gobiernos publiquen esta información. Entonces, esto es lo que es. Esto es un portal de datos abiertos. Algunos portales son más sofisticados, otros son menos sofisticados, pero básicamente necesita contar. Es un espacio donde uno publica las bases de datos y esas bases de datos tienen que tener un mínimo de información de dónde vienen y qué tienen. Eso es un portal de datos abiertos. Acá es interesante que hay una sección que se llama historias, ahí le dice clic, que esta sección recopila historias o casos de reutilización de la información, ¿no? Porque de nuevo el gobierno publica los datos y a veces las propias áreas del gobierno hacen cosas nuevas con esos datos y otras veces la academia, la sociedad civil y las personas, ¿no? Entonces en esta parte que se llama historias con datos, podés ver iniciativas que se hicieron con datos abiertos que publica el gobierno. Algunas súper interesantes. Si tienen tiempo, les recomiendo que miren esta Plano Abierto de Buenos Aires y esta de Mapa de Oportunidades Comerciales. Esta Mapa de Oportunidades Comerciales es una plataforma que hizo el gobierno de la ciudad tomando bases de datos de distintos ministerios. Entonces te muestra barrio por barrio qué negocios hay en cada cuadra, cuáles son los negocios que más facturan,
cuánto hace que están abiertos. Entonces uno, por ejemplo, si uno quiere abrir una heladería en Parque Patricios, puede ir en esta plataforma, entrar a Parque Patricios, mirar dónde están ubicadas todas las heladerías, mirar el promedio de vida de una heladería, ¿no? Cuántos años desde que las habilitan hasta que las cierran, cuánto perduran las heladerías o cualquier tipo de negocio, cuánta gente pasa por la vereda de esa calle donde uno, por ejemplo, quiere alquilar un local para poner una heladería en determinado lugar y empieza a aparecer información económica sobre esa cuadra o sobre cualquier sector de la ciudad. Esa plataforma la hicieron con información de habilitaciones de negocios que publica un ministerio, con información de facturación que publica el Ministerio de Hacienda y Finanzas, con, digamos, información del área de inspecciones, ¿no? Entonces, miren el valor que tienen los datos. No solamente los puede usar la sociedad, sino que también lo puede usar hacia adentro los gobiernos. Bueno, ahora vamos a seguir con la presentación. Dejo de compartir esto, vuelvo a la presentación. Pero me parecía importante que pudieran ver cómo es un portal. Digamos, son sencillos. Sí, hay portales más sofisticados que se usan software, ¿no? Hay un software que se llama Andino, que es muy bueno para el diseño de portales abiertos. Es un software gratuito, se lo pueden descargar y lo que tienen que hacer es, bueno, eh, hacer algunos ajustes, pero hay mucho software gratuito para el diseño de portales de datos abiertos. Bueno, y volviendo a la presentación, yo había quedado en qué es posible hacer con los datos abiertos, o sea, lo hablamos y les mostré cómo era el portal de datos abiertos. Bueno, y nosotros estamos poniendo el foco, quería hacer esta aclaración, nosotros estamos poniendo el foco en los datos abiertos que publica el sector público, que publican los gobiernos, ¿no? Como ustedes recién vieron en el portal, hay datos del registro civil, nacimiento, fallecimientos, casamientos, hay datos de medio ambiente y urbanísticos, o les contaba del censo de árboles, hay datos sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, hay datos de salarios, hay datos de mapas de rutas de colectivos, digamos, hay distintos tipos de datos que publica el sector público. Pero también hay instituciones del sector privado, de la ciudadanía en general, que también generan datos abiertos. Entonces, por ejemplo, las redes sociales y algunas plataformas como Uber, Meta, Meta es Facebook, Google, Microsoft, tienen APIs o tienen conexiones para compartir datos en formato abierto con la ciudadanía. Entonces, no solamente vienen del sector público. A nosotros nos interesan los del sector público porque este seminario está orientado al sector público, pero pueden acceder a datos que generan también, por ejemplo, no sé, Facebook comparte en formato abierto la información de la propaganda, de la publicidad política que contratan los candidatos en elecciones. Entonces uno le puede pedir esa información a Facebook y Facebook te la da. Te dice, tal partido político contrató tantos segundos de publicidad en tal año, en tal fecha y lo pagó fulano de tal por un monto X, ¿no? Entonces también tenemos instituciones del sector privado que comparten información en formato abierto. También hay fuentes de datos abiertos que vienen de la propia ciudadanía. Una es Internet de las cosas, hablamos la clase pasada, ¿no? Internet de las cosas son los sensores que tienen máquinas o dispositivos electrónicos que usamos cotidianamente, ¿no? Nuestra interacción en redes sociales genera datos abiertos que se pueden recopilar. Los teléfonos celulares también generan datos que eventualmente se pueden recopilar y se pueden compartir en formatos abiertos. Y la academia y las universidades también generan datos que pueden ser compartidos en formatos abiertos. Datos que tienen que ver con las investigaciones que se realizan, con el resultado de experimentos, con estadísticas, con estudios de campo. Toda esa información almacenada adecuadamente, de acuerdo a los criterios para la apertura de datos, puede ser fácilmente puesta a disposición del público. Entonces tenemos muchas fuentes de datos abiertos. De nuevo, lo que nos interesa son las gubernamentales a los efectos de este encuentro. Y me parece importante destacar, porque si alguno de ustedes trabaja en un gobierno y tiene que convencer a un superior, a su jefe o jefa de que implementen políticas de datos abiertos,
además de los argumentos que ya le di, que ayuda a mejorar la calidad de los servicios públicos, que ayuda a mejorar el vínculo entre ciudadanía y gobierno, también genera negocios, ¿no? En la Unión Europea esto está medido y en el año 2019 había empresas que tomaban los datos abiertos que publican los gobiernos y los reutilizaban y le encontraban un valor agregado y después vendían un servicio usando esos datos. Por ejemplo, una empresa, esto es muy común, empresas que toman los datos que publican los gobiernos sobre compra y venta de propiedades, ¿no? Sobre cantidad de escrituras realizadas. Exactamente las propiedades está la información no del domicilio, sino del barrio. Entonces hay empresas que toman esa información y hacen como una especie de reporte inmobiliario, que se lo venden a clientes y le dicen, bueno, en el último semestre Palermo es el barrio con más construcciones nuevas, pero el barrio donde más departamentos se vendieron es Núñez o, no sé, Recoleta. Entonces, esos informes, esos reportes los hacen con datos abiertos y cobran por ese servicio. Entonces, hay un sector de la economía nueva, que es el de la reutilización de los datos abiertos, que está teniendo cada vez mayor importancia en las economías. Como ven ahí, para 2025 calculan que en toda la Unión Europea se van a generar ganancias por 344.000 millones de euros. Es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, los datos abiertos tienen una dimensión económica. Y como generan negocios, también generan empleo. Y ahí vemos cómo en el año 2019 había alrededor de 1 millón de empleos asociados a los procesos de apertura y reutilización de datos. Y hoy en día, para el año que viene, se esperan prácticamente el doble, 2 millones. O sea, en 4 años, en 6 años, prácticamente se duplicó el mercado laboral asociado a la apertura de datos. Entonces ven cómo esto no es solo un tema de transparencia, no es solo un tema de calidad institucional, no es solo un tema de buenas prácticas en la gestión pública, sino que también es un tema que tiene que ver con activar la economía, generar nichos para nuevos negocios y nuevas oportunidades comerciales. Y ahora les comparto, para ir cerrando, voy a compartir algunos ejemplos de cosas que en el mundo son muy conocidas, asociadas a la publicación de datos abiertos. Uno es el caso de Boston, donde empezaron a registrar, o sea, ustedes saben que en Estados Unidos se usan mucho estos colectivos que vemos ahí, que son colectivos que son del sistema educativo, de las escuelas, que tienen un recorrido y van pasando a buscar a los chicos para llevarlos y traerlos de la escuela. Es un servicio gratuito. Entonces, la recopilación, digamos, del circuito de esas rutas, cruzado con dónde viven los niños que usan la escuela pública y que usan el transporte público, la publicación de esa información le permitió al gobierno de Boston analizar mejor esas rutas de colectivo y le permitió hacer un sistema de rutas más eficiente. Eventualmente pudieron prescindir de 50 colectivos, ¿no? Y lograron una reducción de presupuesto del 8%. Entonces, eso imagínense el ahorro que es en términos de dinero. Y acá también está incluido el valor que tiene también desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Porque se redujeron notablemente las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, la huella de carbono del sistema de transporte público escolar de Boston bajó mucho y en total se ahorraron 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, publicar datos, ponerlos a disposición de la ciudadanía y del propio gobierno, de las propias áreas de gobierno, tiene muchísima importancia. Otro caso que es interesantísimo, en Inglaterra, en la ciudad de Londres, hay un sistema de subterráneos y de colectivos que está a cargo de un organismo que se llama Transporte para Londres, ¿no? Transport for London. Y Transport for London hace algunos años decidió empezar a publicar todas las bases de datos que tenía sobre frecuencia de los subterráneos, frecuencia de los autobuses, cantidad de pasajeros que suben en cada estación, demoras, cancelaciones, absolutamente toda la información que tenía. Y esa información fue utilizada por el gobierno de Londres, por el gobierno del Reino Unido, por sociedad civil, por sector privado, y al tener más información pudieron tomar decisiones más eficientes sobre patrones de transporte, paradas de los colectivos, cómo acortar algunas rutas porque eran ineficientes, porque no transportaban gente en algunos sectores, etc. Esto le permitió generar grandes ahorros
no solamente a la institución Transporte para Londres, sino también a empresas del sector privado. Y hay un caso de estudio de esta empresa que se llama Deloitte, que es una de las grandes empresas de consultoría para el sector público a nivel mundial, que muestra todos los ahorros que se generaron luego de la publicación de datos en formato abierto. Y esto tiene, de nuevo, a mí siempre me gusta mostrar que tiene conexión con el ciudadano promedio. Ahí dice que se desarrollaron, digamos, dice 600 apps, ¿no? Cuando se publican tantos volúmenes de datos, muchos emprendedores empezaron a diseñar apps para poder aprovechar esos datos y generar algún negocio. Entonces, una de las apps que me acuerdo, que me parecía fascinante, era una app que procesaba en tiempo real la información que daba el sistema de subterráneos, ¿no? Entonces, es como una especie de Google Maps o de Waze, ¿no? Lo interesante es que en vez de esperar a que vos entres a la app para consultar cómo estaba la ruta del colectivo o del subterráneo, te mandaba una alerta antes. Cuando detectaba una demora, te mandaba una alerta a tu teléfono para avisarte que tenías que salir antes de tu casa, porque iba a estar muy congestionado. Entonces no es que vos llegabas al subte y te encontrás con la sorpresa de que estaba colapsado. No, ya lo sabías antes de salir de tu casa y tomabas decisiones eficientes en torno a eso que te permitían, por ejemplo, llegar puntual a tu trabajo, ¿no? O vos podías programar la alarma de tu reloj, si estaba conectada con la aplicación, para que en caso de que no haya mucho tránsito, por ejemplo, suene un poco más tarde. Entonces vos podías dormir más. Bueno, todo ese tipo de herramientas y de procesos virtuosos aparecen cuando se publican datasets en formato abierto. También, como les decía, los datos nos permiten tomar buenas decisiones de política pública o controlar qué está pasando en un determinado momento con una determinada política. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo lo que se llama un tablero de control, que es lo que están viendo acá, que les permitía saber, esto es durante el COVID, digamos, cuántos pasajeros en cuarentena había. No sé si se acuerdan, pero a veces cuando uno llegaba de viaje y tenía síntomas de COVID, no te dejaban ir a tu casa. Tenías que irte a un hotel o a algún lugar hasta que se te pasaran los síntomas. Entonces, los datos, al publicar datos y compartirlos, digamos, todos podíamos ver cuántos pasajeros había en cuarentena, cuántos estaban en hoteles, si esos pasajeros eran personas que vivían en Buenos Aires o que no, a lo mejor estaban de paso, a lo mejor eran turistas, etc. Y como ven, bueno, se pueden hacer todo tipo de gráficos y cuadros que te puedes saber, bueno, puedes saber, ahí dice top 5 de los barrios según residencia de los pasajeros. O hay un mapa de calor a la izquierda que te permite ver dónde son los barrios, dónde eran los barrios con mayor cantidad de personas en cuarentena. Todos estas aplicaciones, todos estos usos que sirven tanto para el ciudadano como para el funcionario público, la funcionaria, son posibles gracias a la publicación de información. Y son posibles gracias a que antes de publicar la información, como vimos en el encuentro pasado, se recopilaba la información, se la almacenaba, se la estandarizaba con criterios de calidad y después eventualmente se establecía cómo publicarla y cómo compartirla. Otros tableros de control que tienen los gobiernos es, bueno, cantidad de vehículos que circulan por la ciudad, ¿no? Entonces uno puede ver trenes, subtes, colectivos, digamos, cuál es la variación de un día para el otro, de dónde vienen los datos, si son datos que proporciona, o sea, el sistema de autopistas de la ciudad, si son datos que proporciona el gobierno de la ciudad a través de los sensores que tienen las calles, digamos, tenemos una infinidad de usos que podemos darle a la información. Esta es una infografía construida en base de datos abiertos, vinculados al uso del subterráneo, ¿no? La cantidad de viajes diarios que hay en la ciudad de Buenos Aires subterráneo. Entonces ustedes ven día a día, ¿no? De lunes a viernes, un alto volumen, cerca de los 50.000 pasajeros por día versus sábado y domingo, que baja muchísimo, en comparación entre semanas. Bueno, todo esto es información que podemos usar y podemos publicar. Y bueno, en el gobierno de la ciudad también hay una línea de chat muy conocida que es el BOTI, que fue muy utilizada especialmente durante la pandemia para hacer todo tipo de consultas. Bueno, esas consultas, ¿no? La información estadística sobre esas consultas también está publicada y en su momento era publicada periódicamente en Internet. Y eso permitía hacer un análisis interesantísimo de cómo las personas usaban WhatsApp
para comunicarse con el gobierno, qué era lo que le preguntaban, si le preguntaban por centros de vacunación, si les preguntaban por centros de internación, si le preguntaban por cómo diagnosticar COVID, ¿no? Dónde había información de subsidios, digamos. Toda la publicación de datos abiertos genera como una retroalimentación virtuosa, ¿no? Que permite el desarrollo constante de herramientas que mejoran la calidad del vínculo entre gobierno y ciudadanos. También hay una plataforma muy interesante que se llama Compras Coronavirus. Cuando fue la pandemia del COVID, había que comprar cosas que hasta ese momento no se compraban, o se compraban en muy pequeña cantidad: ambulancias, camas de hospitales, camas de terapia intensiva, barbijos, tubos para intubar a las personas que estaban en terapia intensiva. Y había que comprarlo muy rápido eso. Entonces no se podían seguir los procedimientos normales que aseguran la transparencia de los procesos. Entonces, para poder compensar esa falta de transparencia, porque se hacía mucho más rápido, algunos gobiernos decidieron publicar toda la información en tiempo real. ¿Qué estamos comprando? ¿A quién se lo estamos comprando? ¿Cuándo estamos pagando? ¿En qué lugar está? Si lo asignamos a un hospital de campaña, a una ciudad. Bueno, esto también está, esta plataforma de compras coronavirus, oportunamente estaba disponible en formato de datos abiertos, y es un ejemplo de cómo podemos usar los datos abiertos para tema de coyuntura. En ese momento se dijo, bueno, usemos la estrategia de datos abiertos para revestir de transparencia a todo el volumen de compras que estamos haciendo para el tema de coronavirus, para de esa forma que la ciudadanía tenga un poco más de confianza en el gobierno y no piense, bueno, se están gastando toda la plata en pavadas, o le están comprando siempre al mismo proveedor, que es amigo de quién, no sé quién. Entonces, de esta forma, los datos abiertos te permiten, en un momento determinado, ayudar a asegurar la transparencia de la gestión pública en un tema determinado. Bueno, y para ir cerrando algunos comentarios finales, el tema datos abiertos es un tema central en la agenda global. Hoy en día una de las cuestiones que se está debatiendo es el uso ético, ¿no?, de esos datos. Los temas, el uso ético también de las herramientas de inteligencia artificial que procesan esos datos. Entonces tenemos que estar atentos a que, bueno, grandes volúmenes de datos generan un desafío de privacidad de quién puede acceder a esos datos. Y nosotros, que somos grandes defensores de que esos datos se publiquen, tenemos que asegurar que esa publicación no vulnere el derecho a la privacidad de ninguna persona. Entonces, uno de los temas centrales hoy cuando discutimos estos temas es la integridad y la ética en el uso de los datos y en el uso de las nuevas tecnologías. También vemos que algunos países están avanzando hacia la digitalización absoluta de todos sus trámites, ¿no? Gobiernos que todos los trámites son digitales, y eso lo que produce es mayor cantidad de datos aún, ¿no? Y ahí está el caso de Estonia, donde hoy en día, Estonia es un país muy pequeño, tiene 3 millones de habitantes, y hoy en día todos los trámites en Estonia son digitales, salvo el matrimonio, el divorcio y la compraventa de propiedades, que en algún momento tiene que ir una persona físicamente a una oficina gubernamental. Todo lo demás, hasta sacar la ciudadanía, se puede hacer de manera digital. Otra tendencia global que me parece importante es la del GDPR. La GDPR es la nueva ley, ya tiene algunos años, de la Unión Europea, que regula el uso de datos por parte del sector público y del sector privado. Sobre todo el uso de los datos personales, ¿no? No el dato anonimizado de cuántas personas usan el sistema de transporte público, sino cuando nosotros utilizamos una red social, la información de qué hacemos en esa red social, qué productos miramos, a qué personas miramos, qué información compartimos, qué cosas nos interesan, que esa información, cuando trata del sector privado, esté protegida adecuadamente según los estándares que fija esta norma, que es la GDPR, ¿no? También fija algunas regulaciones para el sector público también. Entonces, hoy esta ley de la Unión Europea es un poco la ley que todos tomamos de ejemplo cuando pedimos regulaciones en nuestros países, provincias o ciudades. El tercer tema que quería contar es la idea de la apertura de datos con propósito. Yo les vengo diciendo que hay que publicar todo, ¿no? Publique todos los datos que tenga un gobierno, los tiene que publicar. No solamente porque hay obligaciones en materia de transparencia, sino porque tiene este potencial virtuosismo de ayudar a mejorar el vínculo con la ciudadanía, ayudar a mejorar la calidad de las políticas públicas, la calidad de los servicios públicos, ¿no?
Pero hoy en día, para algunos de ustedes, si están trabajando más específicamente en estos temas, si ustedes, por ejemplo, trabajan en el área de transporte o trabajan en el área de educación, por supuesto que van a abrir datos de educación o de transporte, según el área en la que trabajen, pero es importante también que abran datos con un propósito determinado. Es decir, en el sistema educativo de una provincia siempre hay algún tema que es el tema candente o el tema que preocupa a las autoridades del ministerio, ¿no? Puede ser la deserción escolar, puede ser los malos resultados en las pruebas de calidad educativa. Puede ser que, no sé, la tasa de analfabetismo no baja o el nivel de matrícula no crece. Entonces, ¿cómo se puede esta idea de abrir datos para alimentar y para apoyar discusiones vinculadas a los temas que son prioritarios en una política pública en particular? Entonces, si, como decía, si el problema es la deserción, bueno, abramos todos los datos que tenemos vinculados a niños y educación para poder ayudar a entender dónde está el problema. ¿Por qué hay deserción? Porque los chicos no tienen ropa o plata para los útiles, porque los papás no los pueden llevar a la escuela, porque los chicos se quedan cuidando a sus hermanitos, porque son niñas y hay algún sesgo respecto a que las niñas se queden haciendo las tareas domésticas, las tareas del hogar. Bueno, la apertura de datos nos puede ayudar a encontrar, ¿no? Los problemas o a diagnosticar mejor los problemas. Y, no, y por último, esta idea que está vinculada a lo que hablamos el encuentro pasado, que es capacitar a los recursos humanos en los gobiernos, ¿no? Cada vez se habla más de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos para poder abordar las oportunidades y los desafíos que genera el proceso de transformación digital del Estado, ¿no? Entonces, no vamos a aprovechar las ventajas que tiene la transformación digital del Estado si no tenemos nuevos conocimientos, ¿no? Si seguimos trabajando con los mismos recursos humanos o con los mismos conocimientos. Pueden ser los mismos recursos humanos, pero necesitamos darle nuevos conocimientos, nuevas herramientas. Entonces hay un énfasis muy grande en que si vamos a hacer un proyecto de transformación digital, si vamos a hacer un proyecto de apertura de datos, que eso esté acompañado de un proyecto de cambio cultural y de capacitación, para de esa forma poder aprovechar mejor los recursos y asegurarnos que el proyecto sea exitoso. Bueno, yo les iba a mostrar algunas aplicaciones más, pero bueno, ya estamos hace más de una hora. Miren, les recomiendo que miren una plataforma que se llama Buenos Aires Obras, Vea Obras, que está hecha con información publicada en datos abiertos sobre las obras que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en distintos barrios. Ustedes ahí van a poder ver, cada puntito de este mapa es una obra, está en distinto color porque cada ministerio tiene un color. Si ustedes hacen clic en alguno de los puntitos, les aparece una ficha con más información de qué es esa obra. Pueden ver la cantidad de obras por comunas, si así lo solicitan. Entonces ahí ven en la fotografía cómo se distribuyen las obras por comunas. Pueden visualizarlas en realidad por monto, no por comuna o por dónde están ubicadas, sino por cuál es el monto del contrato. Nada, me parece que es un buen ejemplo de cómo la publicación de datos abiertos después nos permite hacer herramientas que son visualmente muy amigables para el ciudadano, porque nadie puede leer, nadie sabe leer una base de datos de 400.000 obras, digo, es imposible, y uno no hay ningún proceso de generación de conocimiento, sino que tenemos que encontrar formas, herramientas para sacarle valor a los datos, como les contaba, y estas plataformas son muy interesantes, así que les recomiendo que la miren. Es una plataforma que está disponible en código abierto, es decir, que cualquiera puede bajar el software que gestiona esta plataforma y adecuarlo a su ciudad, por ejemplo. Esta plataforma, de hecho, ya fue copiada por más de 12 o 13 ciudades de América Latina, de México, de Brasil, de Colombia y varias ciudades de Argentina. Tomaron el software y lo adecuaron. En vez de poner el mapa de Buenos Aires, está el mapa, por ejemplo, de la ciudad de Mérida, o de Veracruz, o de Bahía Blanca, ¿no? Y las obras que se cargan son las obras que tiene, por supuesto, cada gobierno local. Entonces, es un ejemplo de datos abiertos y también de innovación abierta, porque cada uno puede reutilizar la plataforma, adecuarla, y así en cada nueva implementación aparecen nuevas características que mejoran estas plataformas. Así que bueno, vamos a dejar aquí.
Espero que hayan podido capturar esta idea de los datos abiertos como el último paso en el gobierno de los datos, ¿no? El último paso en el ciclo de los datos, que es un tema que tiene que ver con transparencia, pero tiene que ver sobre todo con mejorar la gestión pública, que es una herramienta muy importante para los que toman decisiones en el sector público y también es una herramienta muy importante para la academia, para la sociedad civil, ¿no? Cuando publicamos datos estamos ampliando la conversación sobre un tema, estamos generando una conversación pública y ahí estamos aprovechando más toda la inteligencia colectiva que está en la sociedad. Si nosotros analizamos desde el gobierno la base de datos de usuarios del subte y somos solo nosotros mirándola y pensando, es muy distinto el resultado que vamos a obtener que si la publicamos en formato abierto y eso permite que las universidades de todo el país también se involucren en esa discusión y nos den ideas, nos den sus miradas, nos den diagnósticos o hagan interpretaciones que a lo mejor a nosotros se nos habían pasado, ¿no? Entonces es muy importante avanzar con este sentido, es parte también del proceso de transformación digital del Estado y como vimos en la clase pasada, los datos son una realidad inexorable, ¿no? Hoy en día nosotros somos datos y es importante que los gobiernos adquieran las capacidades necesarias para poder aprovecharlos. Así que bueno, con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, dejan Álvaro, alguna... Sí. ahí acá encontré una pregunta muy interesante de Lautaro, que, bueno, bastantes adhirieron a esa pregunta y es, ¿cómo se puede comenzar en municipios pequeños que no tienen nada digitalizado? Es una muy buena pregunta. Mirá, lo que se puede empezar a hacer es recopilar, ¿no? Intuyo que vos trabajás en un municipio, entonces ir a hablar con las distintas áreas del municipio para ver qué bases de datos tienen. Todos los municipios, por más que sean chicos, algo tienen. Y esas bases de datos eventualmente se pueden publicar en el sitio web de la municipalidad. Se puede hacer no necesariamente un portal de datos abiertos, porque a lo mejor si vos decís, lo llamás portal de datos abiertos y publicaste solo 5 bases de datos, va a sonar muy ambicioso y vas a tener pocos conjuntos de datos. Pero a lo mejor una página que sea transparencia y gobierno abierto, entonces puedas empezar a poner este tipo de información y compartir una base de datos. De nuevo, me parece que es un ejercicio que siempre vale la pena. Eh, o sea, lo que te recomiendo no es que diseñes un portal o que hagas un mapeo, un inventario de todos los datos que hay, sino que encuentres algún área del gobierno a quien le interese esta conversación, ¿no? Entonces, a lo mejor te digo cosas que, digo, de haber viajado mucho en muchas ciudades, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Bahía Blanca tenían un portal de datos pequeño y unas cosas que publicaban era dónde estaba un dataset con los recorridos del camión regador. Porque en las calles de tierra, una vez al día pasa un camión regando para que no haya tanto polvo dando vuelta, porque es una ciudad muy ventosa. Y a la gente le interesaba eso, quería saber a qué hora pasaba el regador, camión regador por su casa. Por las razones que sean, para saber si pueden tender la ropa o no, porque se les va a volver a ensuciar o lo que sea. Entonces, digo, me parece que lo que podés hacer es encontrar algún área de gobierno que le interese esto del gobierno abierto, que le puedas dar algún ejemplo de de utilidad, de la conveniencia de hacer esto y quizá tenés suerte y se entusiasman. Bien, acá están preguntando, sí, la clase seguramente se suba a YouTube, estén atentos, aún no tengo la fecha en que lo van a subir, pero posiblemente estén en los próximos días en el canal de YouTube. Eh, Bien. a ver si Acá hay alguien una tiene de alguna Lorena otra. que Sí, pregunta cómo se llama el software. Asumo que es el software de Buenos Aires Obras que les decía. El nombre es Buenos Aires Obras, pero yo ahora les voy a poner acá el link donde lo pueden bajar. Ustedes entran ahí, vayan al final de la página y van a encontrar toda la información de cómo bajar el software y cómo adaptarlo. Así que ahí tenés todo. El software también está, por si de alguna razón no funciona ahí, hay un repositorio del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Interamericano, que se llama Código para el Desarrollo. En esa sección de la página del BID van a encontrar un montón de software en formato abierto para la gestión pública. Hay de todo, es sumamente interesante, les recomiendo que lo busquen. Es Código para el Desarrollo, puse desarrollo, no mal, desarrollo.
Ahí Alejandra pregunta por el observatorio social. No, la verdad que no tengo una recomendación. No, ahí no tengo respuesta para esa, disculpas. Eh, bueno, si hay alguna más que no sea sobre la clase cuando la subimos. Ahí Blas pregunta dónde se puede estudiar, cómo obtener y gestionar, interpretar datos. Hay cursos. Bueno, el instituto va dando cursos sobre estate temas, así que estate atento porque seguramente va a haber alguno durante el año. Sí, No sé si el justo hay una instituto especialización, pero bueno, ya cerraron las inscripciones, pero hay una especialización de gestión pública y datos. Eh, bueno, Ahí se para anotó la Alejandra. próxima. Y después Sí, siempre hay algunas instituciones académicas que dan cursos sobre esto, que algunos a veces los primeros cursos son gratuitos, hay que buscarlos, pero si buscas un poco estoy seguro que vas a encontrar. No tengo mucha más información para compartir que esa, pero en general sí hay cursos de capacitación, etcétera. Hay varios, eh, bueno, hay muchos comentarios interesantes, el de Lautaro sobre los servicios que ofrece Google. Digo, hay muchísima información. El gobierno de la ciudad comparte a través de lo que llaman APIs, que son como unas interfaces, información en tiempo real con Google Maps, con Waze, con un montón de aplicaciones y servidores, digamos, con iniciativas de tecnología. Digamos, hay mucho para ver, para aprender ahí. La verdad que es un tema sumamente interesante. Y después, no, volviendo a la pregunta de Lautaro sobre los municipios pequeños, en esto de gobierno abierto y datos abiertos, hay una receta que no falla, que es el de copiar y pegar. Miren lo que están haciendo, busquen ciudades que estén haciendo algo y empiecen a mirar. Por ejemplo, digo, la ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo, pero es una ciudad que tiene muchísimos recursos y es muy grande, ¿no? Y tiene mucha tecnología. Pero miren, no sé, Pergamino tiene cosas interesantes, Bahía Blanca tiene cosas interesantes. Si empiezan a mirar, van a encontrar. Y también les recomiendo que miren los rankings de datos abiertos. No llegué a hablar de eso hoy. Ranking de datos abiertos en ciudades. Hay un ranking de datos abiertos en ciudades, que es una organización que mide y evalúa cuáles son los gobiernos de ciudades que tienen mejor política de datos abiertos, ¿no? Y ahí van a encontrar cuáles son las ciudades que mejor están. Buenos Aires es una de ellas, pero como decía, está Bahía Blanca, está Pergamino, creo que estaba Río Tercero, digamos, hay ciudades de todo el tamaño, ¿no? Entonces, si miran ese ranking, van a encontrar ciudades que les recomiendo que entren a las páginas a ver qué están haciendo, ¿no? Y después, los responsables de estas iniciativas, los que trabajamos estos temas, somos muy abiertos a la colaboración, ¿no? A dar apoyo técnico, a contarte cómo lo hicimos. Hay toda una comunidad interesante sobre estos temas. Y también a nivel de Argentina, como Argentina es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, generalmente se hacen conferencias sobre estos temas, ¿no? Son conferencias de datos abiertos, conferencias de gobierno abierto. Miren en la página de la Alianza para el Gobierno Abierto, esténse atentos porque a veces aparecen oportunidades para ir a un evento donde hay mucha gente que piensa como uno o que ya recorrió el camino que uno piensa recorrer y de esa forma puedes conseguir mucha ayuda y conocimiento gratuito. Bueno, bueno, ahí Estefanía dice lo del Drive. Bueno, sí, todo es un comienzo. Hay que comenzar y hay que encontrar aliados dentro del gobierno, un área que le interese hacer estas cosas. Puede ser educación, puede ser salud, puede ser transporte, puede ser el área de juventud. Digamos, nunca se sabe y empezar a ver qué datos tienen y qué cosas se pueden hacer. Es importante. Así que bueno, adelante con los esfuerzos, adelante con el interés en este tema. Espero que haberles despertado la curiosidad a aquellos que no sabían mucho de estos temas y a aquellos que sabían, espero que les haya servido para mejorar un poquito o tener un poquito más de herramientas para el trabajo que hacen cotidianamente. Así que bueno, les agradezco por la paciencia, por la atención, por el interés y bueno, sigan mirando lo que hace el instituto, que tenemos una oferta educativa sumamente interesante, orientada a la gestión pública, que estoy seguro que les va a servir muchísimo en su trabajo cotidiano. bueno, muchísimas gracias Álvaro por la clase, estuviste excelente. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos los que se sumaron en este segundo encuentro. Eh, para cualquier duda técnica en cuanto a lo que es certificado, se van a estar enviando por mail. No se impacienten, va a ser en los próximos días. La verdad que sí, estén atentos a nuestras redes sociales. También suscribo a lo que dijo Álvaro. En Instagram, sobre todo, que es donde subimos toda nuestra oferta educativa a lo largo del año.
Seguramente van a haber muchos más cursos relacionados a este tipo. Y nada, nuevamente muchísimas gracias al docente y a todos los que se sumaron. Y nos vemos la próxima.